Los dos puntos en español. Los dos puntos son un signo ortográfico que detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Normalmente enumeraciones, ejemplificaciones, aplicaciones o citas textuales, o incluso informaciones que siempre se relacionan con la idea anterior. Los dos puntos deben escribirse pegados a la palabra o el signo que los antecede y separados por un espacio en blanco de la palabra o el signo que lo sigue. Encontramos algunos usos para los dos puntos. Se utilizan los dos puntos en las enumeraciones de carácter explicativo, es decir, aquellas antecedidas de un elemento que anticipa algo. Ejemplo, el lunes monté en 3 carros, un azul, otro blanco y el último rojo. Cuando los elementos de una enumeración se presentan en forma de lista, se puede usar los dos puntos. Ejemplo, los colores que más me gustan son dos puntos, rojo, rosado, negro, blanco, gris. Cuando se escriben primero los elementos de una enumeración, los dos puntos sirven para cerrarla y darle entrada a un elemento que los engloba. Ejemplo, con ají, ensalada, arepa, arroz y aguacate, dos puntos, así me gusta la sopa de legumbres. Se usan los dos puntos para separar una ejemplificación del elemento anticipador que la introduce. Ejemplo, en ciertas ocasiones viene muy deportivo a la oficina, dos puntos, viene de tenis, camiseta y blue jean. Se usan los dos puntos después de los verbos que introducen literalmente las palabras dichas por alguien. O sea, en las citas textuales. Ejemplo, Sócrates dijo, dos puntos, solo sé que nada sé. También se usa en conclusión, consecuencia o resumen de la oración anterior. Ejemplo, las tareas que le pusieron fueron muchas y no alcanzó a realizarlas todas. Dos puntos, finalmente, perdió el año. Se utilizan los dos puntos después de algunos conectores de carácter introductorio que detienen el discurso con intención enfática, como dos puntos, a saber, es decir, en conclusión, pues bien, etc. También encontramos que se pueden utilizar los dos puntos en textos jurídicos y administrativos, como decretos, edictos, sentencias, bandos o certificados. Ejemplo, certifico, dos puntos, que conozco al señor Pedro Pablo Soto Cardona y puede dar fe de que es un hombre honesto, trabajador, sincero y transparente. De este modo también encontramos cuando no se deben utilizar los dos puntos ante las enumeraciones que carecen de un elemento anticipador, es decir, escrito por dos puntos Carolina Zapata y Mario Jiménez. Delante de los conectores, ejemplo, ha estudiado mucho para ganar el examen, dos puntos, en consecuencia, debería pasar el examen. No se deben poner los dos puntos repetidos en un mismo enunciado, pues eso hace la difícil percepción de las relaciones entre las unidades lingüísticas y la ortografía básica de la lengua. Bueno, el uso de los dos puntos en inglés es llamado este signo ortográfico colon, y pues se usa para primeramente hacer listas, como por ejemplo, he was going to buy 3 things, chairs, tables and utensils, para enumerar series, por ejemplo numéricas, para hacer citas, cuando se dice lo que una persona dijo anteriormente, por ejemplo un escrito. Por ejemplo, tenemos John wrote, I wish you a Merry Christmas, all affection and best wishes to you and yours. También tenemos para explicaciones, tenemos para separar cláusulas que son independientes y unirlas en una misma oración. Por ejemplo, they will not make it, their storm is too strong. En este caso pues es parecido un poco para lo que funciona el semicolon. También tenemos para mostrar un énfasis, por ejemplo, you have two choices, finish the work today or lose the contract. Tenemos también
para separar unidades de tiempo, como Sofía set her alarm clock for 6:30 a.m. Entonces entre 6 y 30 se pone el colon, porque pues ya es algo ortográfico con la parte del tema de las horas. También tenemos algunos usos del colon respecto a como tal de signo ortográfico. Uno de ellos pues es horas y minutos. Para separar horas y minutos usamos colon. Para saludar en una carta ponemos, por ejemplo, Dear Sir o Madam, y ponemos los 2 puntos empezando, digamos, una carta después del Dear, nombre, Sir o Madam. Tenemos para proporciones, por ejemplo, the ratio of women to men was 2:1. También tenemos cuando tenemos un título y el subtítulo de inmediato. Por ejemplo, The Glory of Hera, Greek mythology and the Greek family. También tenemos en la parte ortográfica a las entradas bibliográficas, por ejemplo, pues en algunos tipos de normas APA. Por ejemplo, Boston, colon, Bedford, 2009. También pues tenemos últimamente algunos usos incorrectos del colon. Entonces, entre los usos incorrectos se encuentra, por ejemplo, poner colon entre un verbo y su objeto o complemento. Por ejemplo, en la frase some important vitamins found in vegetables are, colon, aunque está mal usado, vitamin A, thiamine, niacin, and vitamin C. Entonces en ese caso se está usando incorrectamente. También tenemos otro error común, usarlo entre una preposición y su objeto. Por ejemplo, en la frase The heart's 2 pumps each consist of, colon, an upper chamber, or atrium, and a lower chamber, or ventricle. Y finalmente, pues otro uso incorrecto muy usado es después de las palabras such as, including o for example. Entonces tenemos the NCAA regulates college athletic teams, including, aunque está mal usado, basketball, baseball, softball, and football. Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña comparación de las similitudes y diferencias que podemos encontrar de los 2 puntos en inglés como en español. En primer lugar, vamos a enfocarnos en las similitudes. Entonces, podemos ver que principalmente lo que tienen en común es que podemos enumerarlo los dos para hacer, digamos, una lista. Como lo es en inglés con el ejemplo For your English class, you will need a course book, a pen, a notebook, and good teacher. Y en español lo podemos decir como para la clase de inglés necesitarás un libro de texto, un bolígrafo, un cuaderno y un buen profesor. También podemos usarlo para el resumen o explicaciones, como lo podemos ver en el ejemplo I have to finish this report, my boss asked me to do it. En español lo podemos ver como tengo que terminar este informe, mi jefe me lo pide que lo haga. También otro uso que podemos tener en similitud de estos dos idiomas es al momento de hacer énfasis, ya que lo podemos ver más concretamente en el ejemplo en inglés There was one thing that interested her more than anything, punctuation.
Y en español había algo que le interesaba más que nada, la puntuación. También lo podemos ver en el uso, digamos, de los títulos y los subtítulos, como lo es en el ejemplo de Mexican Society, a Study from the Colony to the Present. Y en español, Sociedad Mexicana, un estudio de la colonia hasta el presente. Los otros dos usos, donde lo podemos ver también en similitud, es el uso de las citas textuales y la hora. En el de las citas textuales, cuando nos presentan, por ejemplo, When she got in the room, she said, "Who are you?" Y en español, cuando ella entró en la habitación, dijo, ¿quién es usted? Y por último también pues en la hora, cuando nos referimos a, en inglés, 5 p.m. y en español 5 p.m. Ya terminando con las similitudes en el uso, podemos también encontrar similitudes al momento de los errores que no se deben cometer en el uso de los dos puntos. Como lo es no colocarlo entre el verbo y su objeto o el complemento, como lo podemos ver presente en el ejemplo de This cake contains flour, egg, cream and almonds. Pero la forma correcta sería decir This cake contains flour, eggs, cream and almonds. O en español lo podemos ver al momento de decir este pastel contiene harina, huevo, nata y almendras. Pero la forma correcta de decirlo es este pastel contiene harina, huevo, nata y almendras. En el único caso que sí se puede utilizar estos dos puntos entre el verbo y su complemento es cuando lo está presentando como tal una cita textual. Es en el único caso donde sí se puede utilizar. Y por último, en otro caso donde no podemos utilizar los dos puntos es entre una preposición y su objeto, como lo es en el ejemplo At the meeting were representatives from Belgium, the Netherlands and Luxembourg. En la forma correcta sería At the meeting were representatives from Belgium, the Netherlands and Luxembourg. Y en español sería en el ejemplo en la reunión había representantes de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pero la forma correcta sería en la reunión había representantes de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Ahora vamos a hacer las comparaciones al momento de encontrar esas diferencias entre estos dos idiomas. En primer lugar, podemos encontrar que este idioma no se puede utilizar de la misma forma al momento de un encabezado de una carta, ya que en el inglés lo encontramos que no se utilizan los dos puntos para el encabezado, sino se utilizaría una coma, como sería en el ejemplo Hi, John. En cambio, en español se utilizaría los dos puntos para un encabezado de una carta, como lo sería Hola, John y los dos puntos. En otro caso, donde podemos ver que tienen una diferencia el español y el inglés, es que en el inglés, al momento de que utilizamos los dos puntos, la siguiente frase se comienza con mayúscula, como es en el ejemplo de She only liked 3 candy bars, Snickers, 3 Musketeers and Mickey Way. En cambio, en comparación en el español, después de los dos puntos se comenzaría con minúscula. Solo se utiliza la mayúscula para cuando es una cita, pero de lo contrario no. Como lo podemos ver en el ejemplo de este empleo no es mi sueño, es un trabajo apenas.